noches. Esta semana que ha pasado ha sido pródiga en noticias importantes, las elecciones en el Chaco, la decisión de la Corte Suprema de Tucumán de declarar nulas las elecciones y ordenar que se realicen de nuevo, la visita de su santidad a Cuba, en fin, de algunas de ellas vamos a ocuparnos, pero se han ocupado mucho los medios, por lo tanto quizás no sean las noticias que más despierten en este momento la atención porque ya el televidente y el lector las ha consumido. Nuestra invitada de hoy es una mujer. Sí, señor. Como hoy es el Día de la Primavera y nuestro programa también tiene que tratar temas empresarios, hemos buscado una empresaria de primer nivel, pero también mujer y muy bonita para festejar el Día de la Primavera. Así es, esa ha sido la idea. Se trata de la licenciada Isabel Martínez, que es empresaria, como acaba de decir Eduardo, y es presidente de la Cámara de Industriales Metalúrgicos de Córdoba. Y nos va a contar algo que yo tuve el gusto de escucharle en un discurso que dio en el almuerzo anual de la Cámara y que lo vamos a compartir con ustedes. Así que si nos acompañan en Palabra de Honor, como todos los lunes, a las 23, los martes a las 16 y algunos que reciben el link por internet lo pueden ver también en la pantalla de su computadora. Hoy quiero rendir un homenaje. Quiero homenajear a un hombre cuya envergadura moral, cuya valentía, cuya integridad realmente ha sido un ejemplo que merece nuestro reconocimiento. Un hombre que a los 97 años de edad ha privilegiado ante el legítimo derecho de descansar con todos los años que ha trabajado en su vida, ha preferido, decía, ha privilegiado jugarse por la República y darnos una lección de lo que es moral cívica. Ha sido víctima de injurias, de agravios, de parte de personas de baja catadura, sin autoridad moral alguna, algunos de ellos incluso acusados de gravísimos delitos como homicidio, narcotráfico, etcétera. Todo improperio ha sido poco para calificarlo porque no se arrodilló ante el poder político, no hizo lo que hacen tantos genuflexos que rodean al Poder Ejecutivo y dio un ejemplo de lo que debe ser un juez, un magistrado de la República. Me estoy refiriendo, ustedes ya lo saben, al doctor Carlos Fay, vocal de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El doctor Fay fue atacado porque dictó fallos que no eran del agrado de la Presidenta de la Nación y del grupo de sus admiradores y seguidores. Y en su ataque, esta gente invocó la edad del doctor Fay, edad que para nada ha sido obstáculo para poner en evidencia su lucidez, sus conocimientos y su condición de magistrado ecuánime e ilustrado. Simplemente dijeron que porque tenía la edad que tiene, tenía que retirarse invocando un artículo de la Constitución que había sido reformado en el año 1994, una de tantas cosas que nos ha dejado esa bendita reforma. La reforma del 94, entre otros artículos, le agregó al artículo 99, cuando habla de el artículo 99 se refiere a las facultades del Poder Ejecutivo, en su inciso 4, que habla de la designación de magistrados, dice que el Poder Ejecutivo designa a los magistrados previo acuerdo del Senado. Agregaron un párrafo que dice que aquellos magistrados que cumplan 75 años de edad en el ejercicio de su cargo requieren para continuar en él un nuevo acuerdo del Senado.
acuerdo que no puede exceder de 5 años, si bien puede renovarse cada ese periodo, es decir, cada 5 años. Ahora bien, eso entra en colisión con el artículo 96 de la Constitución antes de la reforma, que pasó a ser el 110, que dice que los magistrados judiciales conservan sus empleos mientras dure su buena conducta. El doctor Fait, en el año 1999, planteó un recurso que se llama acción declarativa de certeza o acción declarativa de inconstitucionalidad. Está prevista en la propia Constitución y se supone que busca preventivamente establecer si una cláusula constitucional o una ley son inconstitucionales, valga la contradicción, es decir, si entran en colisión con algún principio de la Constitución. En este caso, el doctor Fait invocó la contradicción con el artículo 96, o hoy 110, y además planteó la inconstitucionalidad porque adujo que los convencionales de 1994 se extralimitaron en sus facultades. El artículo 30 de la Constitución, que es el que prevé su propia reforma, no lo dice en forma categórica, pero es jurisprudencia aceptada y fallos en abundancia, que las convenciones constituyentes no pueden modificar la Constitución sino exclusivamente en aquellos puntos en que taxativamente están enumerados en la ley que el Congreso sanciona para convocar a la convención. Y esto por un principio básico. Se supone que el poder constitucional es el que creó la Constitución, es decir, el de 1853. Los poderes constitucionales de las sucesivas modificaciones, es decir, de las que se vayan haciendo, de las que se hicieron y se sigan haciendo después de 1853, son secundarias, es decir, no pueden avanzar más allá que lo que la ley del Congreso que los convoca lo permite. ¿Y esto por qué? Porque se supone que las facultades constitucionales pertenecen al pueblo, es decir, siempre debe intervenir la soberanía popular. Por eso hay que convocar a elecciones para constituir una convención reformadora que, repito, no puede ir más allá de lo que la ley que la convocó dispone. El doctor Fait presentó esta acción declarativa de certeza con el único objeto de establecer que ese agregado al inciso cuarto del artículo 99 era inconstitucional. El juez de primera instancia lo entendió de esa manera y declaró que ese agregado era nulo, de nulidad absoluta. El Gobierno Nacional, el Poder Ejecutivo, apeló ante la Cámara en lo contencioso administrativo, que modificó el fallo, dijo que no era inconstitucional, pero que sin embargo el doctor Fait no podía ser removido de su cargo por cuanto él había sido designado antes de la reforma constitucional, es decir, aplicó lo que interpretaba como un principio de irretroactividad. Por supuesto, el doctor Fait apeló ante la Corte y la Corte confirmó la sentencia primitiva del juez y declaró nuevamente nulo, de nulidad absoluta, ese agregado y ese requisito. Obviamente, esto desató las iras del Poder Ejecutivo, de todo este grupo de gente que cree que la justicia debe estar al servicio de sus propios intereses y deseos, y el doctor Fait fue víctima de toda clase de improperios. Yo he aludido ya en muchas ocasiones a la actitud del kirchnerismo con respecto a la justicia, a los inmorales y obscenos embates que ha realizado contra los jueces probos que no se han sometido a sus mandatos, y este es un ejemplo de cómo un juez ha sabido mantenerse firme, impertérrito, ha sabido defender no solo su dignidad, sino defender la solidez institucional de la República, la independencia del poder del que forma parte y, en definitiva, la fortaleza de nuestra condición republicana que todavía invocamos, pero que últimamente está en franca decadencia. Ahora estamos viendo últimamente también un nuevo ataque, esta vez es a la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Tucumán, ante la cual ha sido apelada la resolución de la Cámara Electoral,
de la Cámara de Apelaciones de esa provincia, que ha declarado nulas las elecciones que ha tenido lugar hace unos días y ha ordenado la realización de nuevos comicios. La presión ha sido brutal. El diputado Kunkel ha llegado incluso a la amenaza de destituir a los jueces. Les ha dicho claramente, si no sacan un fallo que deje sin efecto el fallo de la Cámara, vamos a intervenir el Poder Judicial, es decir, los vamos a echar. Ya el peronismo lo ha hecho, lo hizo el propio Perón por simple decreto, ni siquiera a través de una intervención. Lamentablemente no todos los jueces tienen la valentía y la entereza del doctor Fay, pero ojalá el ejemplo del doctor Fay cunda para que esta Corte Suprema de Tucumán y tantos otros tribunales de justicia que son víctimas de embates y de presiones y de amenazas por parte del Poder Ejecutivo resistan y defiendan al poder que integran. Ojalá que sea así. Directo desde Córdoba, invierta en Miami con confianza. Cecilia Nores Martínez, venta y postventa de inmuebles. Teléfono 569-1401. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351-426-7700. Moresi Allende, Ibáñez Padilla, Negocios Inmobiliarios. Teléfono 351-513-8767, 351-519-4544. Moresi Allende, Ibáñez Padilla. Ahora comprar tu auto es una experiencia única. Llegó AutoCity, un nuevo espacio con 0 kilómetros, usados, pista de prueba y área de servicios. AutoCity, los autos evolucionan. El lugar donde encontrarlos también. Maluf y Asociados, Desarrollos Inmobiliarios Integrales, 40 años, desarrollando emprendimientos de calidad. Obispo Salguero 775, Planta Baja, Nueva Córdoba. Teléfono 0351-460-2381. Como les adelanté, la invitada de hoy es Isabel Martínez, licenciada en Química, empresaria y presidente de la Cámara de Industriales Metalúrgicos de Córdoba. Bienvenida, Isabel. Muchas gracias por la invitación. Gracias a vos por habernos acompañado. Yo les decía que el motivo de la invitación de Isabel ha sido el gran interés que nos despertó unas palabras que ella dijo en el discurso del almuerzo anual de la Cámara de Industriales Metalúrgicos hace pocos días en el Hotel Sheraton, sobre el cual le vamos a preguntar también. Pero creo que Eduardo antes quiere hacer otra pregunta. Sí, más que pregunta es un reconocimiento, Isabel. Yo tengo entendido que ustedes, de alguna manera, son los responsables de la Córdoba industrial, porque cuando tenía que radicarse Ica Kaiser, una de las razones por que eligió Córdoba es porque ya tenía una gran cantidad de autopartistas por la fábrica de aviones. Así que ustedes de alguna manera inclinaron la balanza para nuestra ciudad. Ahora sí, Prudencio, quiero que vos le hagas la iniciación. En ese discurso tan interesante que vos dijiste el otro día, me llamó la atención las cifras que mencionaste en relación a las pymes, es decir, las pequeñas y medianas empresas, dentro del contexto general de la empresa argentina. ¿Por qué no nos cuentas un poquito dentro del tiempo que la televisión nos permite? Bueno, primero quiero recoger este guante, porque en el año 1927 se instala la primera fábrica militar de aviones en Córdoba. Vos no existías en esa época. No. Es obvio. Y eso generó un arco de proveedores metalmecánicos, que es lo que vieron las industrias Kaiser cuando vinieron a instalarse posteriormente acá. Y todo ese arco de proveedores
metalmecánicos, metalúrgicos, electricistas, de todo el arco de proveedores que tenía la Fábrica Militar de Aviones y la Kaiser. En el año 1947, unos pioneros metalúrgicos empresarios, como un poco para hacer el contrapeso a tanto empleado y tanto gremio que ya se había formado metalúrgico, decidieron formar la Cámara de Industriales Metalúrgicos y de Componentes de Córdoba. O sea que la Cámara ya tiene 68 años de historia y es un poco por ese motivo, ¿no? Para hacer un contrapeso. Bueno, las empresas, de acuerdo a un trabajo del Ministerio de Trabajo de la Nación, que tuve en mi poder, de allí analicé un poco las cifras, y bueno, hay aproximadamente 610.000 empresas, aproximadamente el total de empresas del país, 610.000. De esas empresas, el 99% son empresas pymes. Entendiendo por pyme, ¿qué? Por pymes son las empresas que tienen menos de 200 empleados. La clasificación es por empleados, no por facturación. Por cantidad de empleados, y la clasificación pyme a su vez es hasta, por ejemplo, el tema industrial, lo han modificado hace poquito, la facturación es 270 millones de pesos, el límite para terminar de ser pyme. Pero si vamos fundamentalmente por los empleados, el 99% de las empresas de la Argentina son pymes. De eso total, el 86% de empresas tiene menos de 10 empleados. Menos de 10 empleados. O sea que son pequeñas, ya no son medianas, son pequeñas. Pero mirá la importancia de las empresas pymes, ¿no? Sí. En la Argentina. Y el 11% tiene entre 10 y 50 empleados, y el 2% tiene entre 50 y 200, y solo el 1% tiene más de 200 empleados. O sea, ya no son pymes. Ya no son pymes, Claro. el 1% de las empresas de Argentina. O sea que las pymes son el motor industrial, comercial y de servicios del país. ¿Este fenómeno es argentino o en otras partes del mundo acompaña más o menos esta distribución estadística? Y en los países desarrollados, por ejemplo, las pymes generan en la Argentina el 60% del empleo privado, el 60%, y entre el 45 y 50% de la rentabilidad, del valor agregado. Esos guarismos concuerdan con los países desarrollados. Mirá qué importancia es, porque la gente cree el mito de que las empresas multinacionales gobiernan el mundo, ¿cierto? Y lo que vos nos estás diciendo es que no es así. Totalmente. Otros números interesantes para ver es que el 62% de ese total de empresas son unipersonales. O sea... ¿El cuánto, Isabel? El 62%. Del 99% que integran las pymes, el 62% son unipersonales. O sea que no hay ni siquiera un directorio, es una sola persona. Es una sola persona, o sea, seguramente del 86% que tiene hasta 10 empleados, ese porcentaje está incluido ahí. Claro. Es decir, es una persona que trabaja por su cuenta, pero a riesgo. Esa es la diferencia con un empleado de una empresa. Exactamente. Que el riesgo es de él. Exactamente. Por eso, entre medio del discurso, una de las cosas que planteé es que se modificó el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. Y había una posibilidad de que estas empresas unipersonales pudieran, para proteger su patrimonio, transformarse en una sociedad anónima unipersonal. Entonces era una oportunidad para estas empresas tener un poco resguardado un poco su patrimonio y pasar a ser una sociedad anónima. Pero ¿qué ocurrió? Cuando vimos cómo salió realmente redactado el tema de las sociedades anónimas unipersonales, te exigen tener 3 síndicos y 3 directores. Claro, era una incongruencia. Es una locura total. Si estamos hablando que el 86% tienen menos de 10 empleados, ¿de dónde esas empresas van a conseguir 3 directores y 3 síndicos con todo el gasto a su vez que eso implica? Tenemos que ir a un corte y seguimos luego.
Moresi Allende, Ibáñez Padilla. Negocios inmobiliarios. Teléfono 351-513-8767. 351-519-4544. Moresi Allende, Ibáñez Padilla. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351-426-7700. Directo desde Córdoba, invierte en Miami con confianza. Cecilia Nores Martínez, venta y postventa de inmuebles. Teléfono 569-1401. Maluf y Asociados, Desarrollos Inmobiliarios Integrales. 40 años, desarrollando emprendimientos de calidad. Obispo Salguero, 775, Planta Baja, Nueva Córdoba. Teléfono 0351-460-2381. Ahora comprar tu auto es una experiencia única. Llegó AutoCity, un nuevo espacio con 0 kilómetros, usados, pista de prueba y área de servicios. AutoCity, los autos evolucionan. El lugar donde encontrarlos también. Nos dijiste recién que en los países desarrollados los porcentajes son bastante similares. ¿Qué pasa en los países en vías de desarrollo o no desarrollados? Bueno, como dije que Argentina comparte los guarismos con los países desarrollados en el sentido de que las pymes generan casi el 50% del valor agregado de las empresas. En los países no desarrollados esos guarismos llegan hasta el 20%. O sea que Argentina, claro, la base industrial y comercial y de servicio realmente lo hacen las pymes, lo llevamos adelante las pymes. Es un signo de desarrollo, tener mucha pyme. Claro. Totalmente. A su vez, un numerito que también es muy interesante, que también alrededor del 60% de esas empresas tienen menos de 10 años de vida. O sea que son empresas jóvenes. Y dinámicas. Y muy dinámicas. Eso habla del emprendedor que es el argentino. ¿Hay algún dato que nos indique cómo se convierten las pymes en grandes empresas, ese proceso, cómo se da, en qué porcentaje, si realmente hay posibilidades de que ocurra? Existe posibilidades cuando el mercado tracciona y cuando hay reglas claras. Otro de los datos por lo cual analicé todo esto, es porque las pymes hoy nos miden con la misma vara de una gran empresa. Entonces no tenemos una reglamentación distinta, por eso hablé un poco de que en Brasil en los años 80 y ya en Estados Unidos en los años 50 se vio el gran crecimiento de las pymes. Entonces se motorizó una protección, si se quiere. En Brasil comenzó en los 80 y en el año 1988 Brasil incluyó en su Constitución Nacional el artículo 199 que prevé para las empresas pymes una legislación diferenciada y a su vez una administración tanto fiscal como administrativa más simplificada. Claro, porque la pyme... Yo he pertenecido a empresas grandes, pero a su vez a nivel personal he tenido una pyme. Y la diferencia de administración que yo he visto es que uno en una empresa grande es un ejecutivo de un área, de ventas, de producción, de administración, de finanzas. En una pyme uno es todo. Exactamente, en una pyme el dueño o los hijos o algunos empleados es lo que hacen absolutamente casi todo. Están poco profesionalizadas. El gran salto que pueden dar las pymes, que me preguntaba, es un poco ir hacia la profesionalización de cada una de las áreas, tanto contable, financiero, industrial, logístico, de calidad. Ahora, eso se da cuando hay estabilidad económica y vos podés recurrir al mercado de capitales y convertir tu pyme en una sociedad anónima. Así es. En conclusión, a los efectos del desarrollo de una política industrial,
a tu juicio entonces sería mucho más importante fomentar la aparición y el desarrollo de pymes que la instalación de grandes emprendimientos industriales de grandes firmas. Las pymes son el motor. Y otra cosa, las pymes, cuando hay crisis, no levantamos el establecimiento y nos vamos al país de donde venimos. Nos quedamos, luchamos, las pasamos mal, nos ajustamos el cinturón, pero las grandes empresas, bueno, levantan su carpa y se van. ¿Sabés cuál es una diferencia, Esa es Isabel? una gran diferencia. Y muchas de ellas, hay otro dato, que de las pymes industriales, alrededor del 60-65% a su vez son familiares. Claro, pero otra diferencia es que el gran empresario es empresario. Le da lo mismo hacer salchichas que camisas o que construir caminos. El empresario pyme es un industrial o es un comerciante enamorado del objeto social de su empresa, que seguramente empezó así. Seguramente es así. En la Cámara de Industriales Metalúrgicos ya desde el año 2010 hicimos un trabajo en que le preguntamos justamente eso al empresario: qué hace, qué podría hacer, a quién le vende, a quién le gustaría venderle, en una forma de tratar de abrirle un poco el espectro, porque estaban todos encerrados entre automotriz y maquinaria agrícola. Y uno le quería vender al otro y al otro, cosas que no eran muy compatibles, uno de altos volúmenes, alta exigencia de calidad, el otro menos volúmenes, menos exigencia. Entonces ahí empezamos a hacer una tarea de diversificación y hoy tenemos motopartistas y agropartistas vendiendo, por ejemplo, a un clúster que se ha formado de minería, petróleo y gas. Se han reconvertido en hacer partes para la industria del petróleo. Sin dejar lo anterior. Sin dejar lo anterior, por supuesto. U otras empresas como la empresa mía personal de la familia, que estamos abasteciendo la línea Blanco. Isabel, vos no te podés ir de acá sin que te hagamos una pregunta difícil. Las pymes normalmente son proveedoras de empresas más grandes, sí. Es decir, tienen poca relación con el Estado nacional o provincial. Pregunto, ¿quiere decir que hay menos corrupción en las pymes? Entendiendo por corrupción contratos hechos con el Estado, con retornos, etcétera, etcétera. Y es muy difícil porque estas grandes empresas son muy estrictas, algunas de ellas nos hacen firmar un contrato que hay que cumplir en tiempo, calidad, logísticamente, en el precio, o sea, es muy difícil. Con el Estado, algunas pymes puede que tengan relación con el Estado. No sé cómo se manejan en ese sentido. Mis pymes no abastecen al Estado, pero las grandes empresas a veces nos hacen firmar contratos, otras no. Algo que realmente eso nos daría una gran ventaja para poder crecer. Porque si nosotros tuviéramos un contrato con una automotriz, ese contrato uno puede llevarlo al banco y el banco en base a ese contrato te genera fondos para que vos puedas crecer. Claro. Pero sin contrato como estamos hoy, es imposible que el banco a veces avale el proyecto que uno tiene, porque sí, sin un papel. Entonces, esa sería una de las condiciones que nos haría crecer más rápidamente. Entre los integrantes de la Cámara de Industriales Metalúrgicos, ¿se repiten los porcentajes de estas estadísticas que vos mencionaste? Sí, totalmente. ¿Se dan más o menos semejantes? Sí. O sea que es una muestra a escala de lo que ocurre en todo el país. Así es. Bueno, se nos ha acabado el tiempo. Isabel, realmente muy instructiva tu visita, porque yo por lo menos me has planteado un panorama que no sabía que existía, y esto derrumba mitos y da esperanza a la gente que puede empezar con pequeños emprendimientos en un universo que realmente tiene muchas posibilidades. Esperanza que estaría mucho más fundada si esas modificaciones a la legislación que Isabel decía se llevaran adelante. No es una lástima desperdiciar la reforma del Código Civil omitiendo No va a eso. durar mucho este código, así que ya va a haber oportunidad. Bueno, gracias. Muchas gracias, Isabel. Buenas noches. Directo desde Córdoba, invierta en Miami con confianza. Cecilia Nores Martínez, venta y postventa de inmuebles. Teléfono 569-1401.
Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351 426 7700. Moresi Allende, Ibáñez Padilla, Negocios Inmobiliarios. Teléfono 351-513-8767, 351-519-4544. Moresi Allende, Ibáñez Padilla. Ahora comprar tu auto es una experiencia única. Llegó AutoCity, un nuevo espacio con 0 kilómetros, usados, pista de prueba y área de servicios. AutoCity, los autos evolucionan. El lugar donde encontrarlos también. Hace unos meses salió en los diarios locales una noticia que fue muy poco comentada porque creo que ha sido muy poco entendida. Y sin embargo es una noticia que hablaba de la mayor confrontación que ha existido en la historia de la humanidad. Esta crónica periodística relataba lo siguiente. En un pequeño pueblo de Perú, en el noreste de Perú, en el límite del pueblo con la selva amazónica, aparecieron un grupo de indios de una tribu que no había tenido nunca contacto con el hombre blanco. Todavía quedan 2 o 3 tribus que lo único que ven del hombre blanco es ver pasar los aviones, que estaban parados en el linde de la selva gritando en forma encolerizada. Los habitantes del pueblo que no entendían lo que decían llaman a un indio de otra tribu que sí conocía el idioma de esta gente y le pregunta qué están diciendo. Y esta persona les contesta. Estos señores hacen una sola pregunta que la repiten enardecidamente. ¿Cuál es esa pregunta? ¿Dónde están los pecaríes? Cuando yo leí ¿dónde están los pecaríes?, entendí lo que querían decir. Porque estos indios amazónicos son cazadores-recolectores y el pecarí, que es una especie de chancho del monte chiquito, parecido al jabalí europeo, pero mucho más chiquito, es la pieza fundamental que ellos tienen para vivir. Y si los pecaríes dejan de existir, ellos no pueden seguir viviendo. Y ellos sabían, por eso se fueron al pueblo y les gritaban a esta gente, que los responsables de que no habían pecaríes era el hombre blanco. Siempre que ha habido un confrontamiento entre civilizaciones, la civilización superior más avanzada, de alguna manera, se ha fagocitado a la otra civilización. No siempre, pero casi siempre. Pero quiero hablar no de civilizaciones, quiero hablar de los tipos de civilización que ha tenido la humanidad, que son 4. Homo sapiens, Homo género sapiens especie, viene después de Australopithecus, de los otros homos que vienen después de Australopithecus, que era el recolector. Cuando aparece el género Homo se convierte en cazador y Homo sapiens es cazador-recolector. ¿Qué significa esto? Que su alimento lo busca con la caza y por lo tanto tiene que cambiar grupo a equipo. Cambia macho dominante a líder. ¿Saben cuál es la diferencia? El macho dominante manda, el líder es obedecido. Genera un equipo que tiene sinergia, genera planificación, coordinación, aparece el lenguaje. Este nivel de civilización dura 40.000 años, hasta que aparece allá por el año -8, 8.000 antes de Cristo, aparece el segundo nivel en la civilización, que es el hombre agricultor, se inventa la agricultura. Al invertirse en la agricultura, el hombre cazador, que era nómade, se convierte en hombre agricultor, que es sedentario. Aparece la aldea, que luego se convierte en pueblo, que luego se convierte en ciudad. Aparece la especialización del trabajo. Aparece el excedente, porque en la cosecha uno recoge mucho más de lo que consume. El excedente exige
acopio. El manejo del acopio es la administración y el manejo discrecional de la administración genera la corrupción. Este segundo nivel o tipo de forma de vivir dura 10.000 años, hasta el año más o menos 1800. En ese momento aparece el tercer nivel de civilización, que es el hombre industrializado. El hombre industrial aparece con el invento de la máquina, van a decir, no, la máquina ya existía, del motor. El motor a vapor hace que la máquina ya no sea hidráulica o eólica, sino que sea vapor, así que hay máquinas en todos los lugares. La máquina genera el fenómeno de la producción a escala masiva. ¿Qué significa eso? Que el hombre común accede a los productos y aparece la clase media. Eso es un beneficio que trae el liberalismo, quiero decirlo. Pero ¿qué significa también? Que el hombre común explota la materia prima de la naturaleza y genera un desequilibrio con la naturaleza y entonces rompe el hábitat que tenía este indio que aparece en el pueblo diciendo dónde están los pecaríes. Eso que pasa con ese indio amazónico pasa con los huichís y con los cuam que ha mostrado Jorge Nanata estos 2 meses y por eso yo hablo de este tema. Ustedes dirán pobreza hay en todos lados. No, señor, no es la misma pobreza. ¿Qué diferencia hay entre un pobre, muy pobre, paupérrimamente pobre del conurbano bonaerense y un huichí o un cuam de Formosa o del Chaco? ¿Saben cuál es la diferencia? Que si llegara a venir un gobierno, ojalá así lo sea, un gobierno prudente y responsable que introduzca el desarrollo en la República Argentina, en pocos años más, ese pobre de la provincia de Buenos Aires, del conurbano, se va a convertir en un operario de una fábrica o en un obrero de una obra y va a empezar a vivir de otra manera. En cambio, el huichí y el cuam no lo puede hacer porque conceptualmente está viviendo en otro nivel de sociedad, que es el nivel recolector, y entonces, cazador-recolector, y entonces no puede adaptarse, no culturalmente, sino no puede adaptarse mentalmente a esta situación. Pero esto no termina acá. La gravedad de esto, y déjenme entonces de hablar del general Roca, que cometió en la Patagonia la matanza de los indios, que ni siquiera, mapuches que ni siquiera eran originarios, porque habían sacado a los tehuelches. Y déjenme hablar de Colón, que miraba a Europa. Colón miraba a América, no a Europa, por eso cruzó el mar. Y déjenme de hablar de que la corona de España cometió el genocidio. El genocidio lo comete la humanidad, lo comete la civilización superior. Y lo más grave de todos es que nosotros estamos al borde de un cambio. Este tercer nivel que estamos viviendo ahora, que no es el industrial, sino que es el científico, porque nosotros estamos por entrar en el cuarto nivel, que es el científico, cuando el hombre ha manejado la ciencia, y ya maneja la materia, maneja la energía, maneja la comunicación, maneja el conocimiento, todo el conocimiento de la humanidad al alcance de cualquier persona en tiempo real y a costo cero. Y maneja muy pronto la bioingeniería. Y cuando el hombre maneje la bioingeniería, es decir, pueda cambiar su constitución genética, puede ocurrir, y de hecho no veo ningún motivo para que no ocurra, que las personas que estén en los escaños superiores de la civilización se conviertan en superhombres, con mayor longevidad, con mayor inteligencia, con mayor capacidad de aprovechar sus recursos psicofísicos, emocionales, y entonces surja una cuarta tipología de civilización que, como las anteriores no han respetado a las inferiores, ellos no nos respeten a nosotros, que vamos a ser las inferiores. El niño que están haciendo no hablemos de mí o de Prudencio, porque ya no tenemos chance, Prudencio, nosotros. Yo pienso tenerla todavía. Ya no tenemos.
Hablemos de estos chicos que son nuestros camarógrafos. ¿Cuántos años tenés, Fede? 19. ¿Cuánto? 19. Bueno, este es muy chico. Un chico de 30 años hoy, que cree que va a manejar el mundo. Un niño que está naciendo en este momento, dentro de 25 años, va a pertenecer a la cuarta tipología de civilización que no tiene nada que ver con un individuo que hoy tiene 30 años. Ni siquiera lo va a poder entender, porque va a estar conectado no a una PC, ya no va a haber computadoras, va a haber una nube informática, va a estar conectado a una nube por el pensamiento y entonces se va a conectar con las otras personas de esa manera. Este enfrentamiento generacional que ha hecho que nosotros seamos los responsables nosotros, porque ya no es Capitanich o el gobernador de Formosa, que han generado esta pobreza debido a la corrupción. Ahora que lo hemos visto, porque la NATO lo ha mostrado dos meses en la televisión, los responsables de esta situación somos nosotros, la opinión pública, normal y corriente. Y si nosotros no hacemos nada y nos quedamos mudos, por ejemplo, porque Cristina ha viajado a Cuba con 90 personas en el avión, el costo de ese viaje innecesario que ella se hizo invitar, soluciona el problema de esta comunidad que mostró la nata hace 2 semanas, de 1 año. Si nosotros nos quedamos callados con eso, pasamos a formar parte del grupo de cómplices que hace que esta civilización superior esté generando el agotamiento vital de la generación inferior. Es palabra de honor. Como hemos dicho al comienzo, y como todos ustedes lo saben, hoy, 21 de septiembre, se celebra el comienzo de la primavera. La estación más alegre, la estación más florida, más colorida, la estación donde el clima parece ponerse de acuerdo con nosotros para que la vida sea más placentera, más alegre, más divertida. Es la estación elegida incluso por los estudiantes para celebrar su día. Por eso hoy, 21 de septiembre, además del Día de la Primavera, es el Día del Estudiante. Además de mi saludo a todos ustedes, deseándoles una feliz primavera, y a los estudiantes deseándoles un feliz día, yo ya dejé de serlo hace muchos años, quiero contarles cómo los antiguos interpretaron este ciclo de las estaciones al que nosotros estamos tan acostumbrados y que ya conocemos cuál es su causa. Ya sabemos que la primavera y el otoño se establecen a través de los equinoccios, es decir, cuando el Sol, digamos, el plano virtual, el plano imaginario que describe el Sol cuando nos parece que da vuelta alrededor de la Tierra, cuando en realidad es al revés, se equipara, se equilibra con el ecuador, con el plano del ecuador. En ese momento se produce lo que se llama el equinoccio. El equinoccio significa equinoccio igual la noche, es decir, el día igual que la noche. Es el punto, el momento en donde las horas de luz son iguales a las horas de oscuridad. Y como ustedes saben, en el hemisferio norte el equinoccio de primavera se produce alrededor del 21 de marzo y en el hemisferio sur alrededor del 21 de septiembre. Pero los antiguos no tenían tan claro esto. Apenas estaban empezando a presumir y a imaginar, los más avanzados en el pensamiento, cómo era este problema de la astronomía. Entonces, ellos los explicaban con mitos. Y la primavera, los griegos antiguos la explicaban con el mito de Proserpina. Proserpina era una hija que habían engendrado Zeus y Demeter para los griegos, para los romanos Júpiter y Ceres, que eran hermanos además. Proserpina llevaba una vida muy tranquila en Sicilia y un día Plutón, el dios del inframundo, del Hades, le pidió a Júpiter que quería tener mujer y Júpiter lo autorizó a que tomara una mujer. Y entonces salió del inframundo,
Se fue a Sicilia y le encontró a Perséfone, Proserpina o Perséfone, Proserpina es para los romanos, Perséfone para los griegos. Le encontró a Proserpina, vamos a llamarla así, que estaba bañándose en un lago con 2 ninfas, y la raptó, y se la llevó al inframundo. Ceres, la madre de Proserpina, se indignó. Ceres reaccionó, reclamó a Zeus, Zeus le dijo que había dado autorización, y bueno, enojada Ceres, salió con 2 hachas, es decir, con dos antorchas, a buscar a su hija. Y como no la encontró, llena de odio en su corazón, hizo que desaparecieran todas las simientes, es decir, los campos se convirtieron en eriales, no hubo más frutas, más verduras, más cereales, nada con qué alimentarse, y el mundo se convirtió en un sitio absolutamente estéril. Entonces, Júpiter se sobresaltó y a través de la mediación de Mercurio lograron un acuerdo para que Plutón dejara a Proserpina volver a la Tierra. Pero Plutón le dio a comer a Proserpina 6 semillas de granada, que eran el símbolo de la fidelidad conyugal. Proserpina, unos dicen que la obligó a comerlas, otros dicen que Proserpina la comió de buen grado. Al comer cada una de estas 6 semillas de granada, Proserpina se comprometía a volver al inframundo cada 6 meses. Cada 6 meses, según algunas culturas que estaban más cerca del Polo Norte, donde las estaciones son solo 2 al año, o 3 meses en el caso de los que estamos más cerca del Ecuador. Lo cierto es que entonces ahí aparecieron los ciclos. Cuando Proserpina estaba en la Tierra, la primavera y luego el verano hacían que las mieses se reprodujeran y que los hombres pudieran alimentarse de los productos de la Tierra. Cuando estaba en el inframundo, venía el invierno a donde la tierra no daba sus frutos. Bueno, esto fue así durante mucho tiempo y esto generó entre los romanos una costumbre, una fiesta, que se llamaba la fiesta de las hachas de Proserpina, donde salían con hachas, después con velas, y que luego el cristianismo lo tomó en una de sus fiestas litúrgicas para celebrar un acontecimiento vinculado con la vida de Jesucristo. En Córdoba se celebró la fiesta de las hachas de Proserpina. Yo he encontrado solo una referencia, pero que habla de eso. En el año 1773, el procurador general de la ciudad, que se llamaba Juan Bautista de Isasi, presentó al Cabildo una serie de propuestas para tratar en un concilio que iba a hacerse en la ciudad de La Plata, en lo que hoy es Sucre, en Bolivia. Y entre esas propuestas estaba la de extinguir las execrables carnestolendas, es decir, el carnaval, fiestas bacanales que son la destrucción de las buenas costumbres y el origen de infinitos males, en las cuales no solo se celebra Baco como dios de la embriaguez, sino también como Príapo, ídolo de la deshonestidad. Y agregaba que debería exterminarse como se exterminó aquel otro resabio de la fiesta de las hachas por el rapto de Proserpina. Obviamente ya estaba exterminado por lo que dice Isasi, pero sería interesante saber cómo se festejaba en Córdoba y cuándo se festejaba, lo que nos deja ver que somos nietos de Roma, porque somos hijos de España, y por eso mismo somos bisnietos de Grecia. Ustedes se sorprenden a veces, todos nos sorprendemos, cómo en medio del invierno tenemos días de calor, en medio del verano tenemos días fríos, ese clima variable de Córdoba, ya que de clima estamos hablando. Hoy veía en el diario Alfil un tema que yo quise ocuparme alguna vez, pero que alguien se me adelantó. Víctor Ramés saca una nota interesantísima y recuerda que Ignacio Garzón en su crónica de Córdoba cuenta que el doctor Jerónimo Cortés, que representó a nuestra provincia en un conflicto de límites con San Luis, en el año 1883, al hablar del clima de Córdoba decía: las 4 estaciones del año se distinguen muy poco, pues varias veces el invierno suele internarse en la jurisdicción del verano, sucediendo lo mismo con la primavera y el otoño, de que resulta ser un temperamento muy inconstante y variable. ¿Le suena? Bueno, pocos años más tarde, Manuel Río y Luis Achával, en 1895, publicaron su geografía de Córdoba, y cuando hablan del clima de nuestra provincia dicen: en general, puede decirse que los inviernos se componen en Córdoba de grupos de pocos días de heladas que alternan con periodos más largos de una temperatura de primavera y aún de verano.
Yo no es que descrea del calentamiento global, todo parece indicar que es una realidad, aunque hay discusiones muy arduas sobre cuáles son sus causas, si somos los hombres o es simplemente los ciclos de la naturaleza que a lo largo de la historia del mundo han ido siempre sucediéndose uno tras otro. Pero lo que sí queda claro es que cuando decimos qué le está pasando al clima de Córdoba, que en medio del invierno tenemos días calientes y en medio del verano días frías, no se preocupen. Desde hace varios siglos, o quizás desde siempre, el clima de Córdoba ha sido así. Feliz primavera. Bueno, Prudencio, a pesar que vos lo niegas, nosotros ya hemos pasado, no la primavera, hemos pasado el verano y ya estamos en el otoño. Linda estación el otoño. Muy linda estación sí, el otoño. Yo lo estoy disfrutando. Y entonces yo quiero, si vos me permites, mi indiscreción, recitarle a nuestros amigos un poema de mi autoría donde hablo de la primavera desde la óptica de una persona que ya está en el otoño. Porque la primavera, además de todo lo que vos has explicado, es un estado del espíritu. Y entonces hay gente muy grande que está en primavera, como hay gente muy joven que está en invierno. O eso nos deja la posibilidad de que nosotros que estamos viviendo cronológicamente nuestro otoño, podamos vivirlo como una primavera. Esa es la maravilla de la vida. Yo creo que el secreto de la vida y de no tener que llorar porque somos mortales es los hijos y los proyectos. Y los nietos. Bueno, los nietos vienen, es la consecuencia de los hijos. Que son doblemente hijos, hijos del hijo. Si uno tiene hijos y tiene proyectos, nunca va a morir. Adelante con tu poema. Entonces mi poema se llama Primavera en otoño. En llegando el otoño muy próximo a mi vera, ser de nuevo retoño, si yo pedir pudiera, sin dudar pediría, ya que por tal manera otra vez sentiría la tremenda alegría y dicha placentera que me ocasionaría vivir en primavera. Es precioso, muy lindo. Bueno, muchas gracias, Prudencio. Bueno, creo que todavía tenemos algunos minutos, así que yo aprovecharía para agradecerles a nuestros televidentes la compañía que nos han hecho en este año y medio que llevamos, invitarlos a que nos sigan acompañando y hacer votos para que esta primavera para todos ustedes sea, como Eduardo acaba de decirlo en su poema, realmente un rejuvenecimiento, un nuevo nacimiento y esté impregnado de alegría y deseos de vivir. Bueno, y yo lo que quiero decir que este programa, que no es solo nuestro, sino vuestro, porque también es de nuestros técnicos aquí presentes, de nuestro productor, querido productor también presente, pero fundamentalmente de los que nos ven, es uno de los proyectos nuestros que nos hacen seguir en primavera, Prudencio. Así es. Nos veremos entonces el próximo lunes, si Dios quiere.